noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta noche vamos a estar leyendo el texto de Mateo 6, del 25 al 31. Vamos a estar realizando un estudio bíblico, teniendo en cuenta el contexto y algunos detalles del pasaje y el flujo de pensamiento que el texto continúa. Entonces, por eso les animo a que puedan tener sus libretas a la mano, sus Biblias, un lapicero, si tienen colores para subrayar también, y que usted pueda ser parte de este estudio y también aportarle al texto lo que el Señor también les vaya hablando. Entonces vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque no nos has dejado solos en este tiempo. Hemos podido sentir tu acompañamiento, tu amor. Hemos podido experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, tú has sido nuestro proveedor, Señor. Gracias porque nos amas, por tu misericordia que se renueva cada mañana hacia nuestras vidas. Gracias porque eres nuestro Salvador, porque perdonas nuestros pecados, porque formas nuestro carácter, porque nos preparas para la prueba y en medio de la prueba nos sostienes. Gracias, Señor. En esta noche queremos aprender más de ti, queremos conocerte, queremos experimentar tu palabra en nuestras vidas, vivirla, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poderla estudiar, de tener una Biblia en casa, de recibir de tu palabra todo el conocimiento acerca de ti. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les invito, vamos a estar buscando en Mateo 6, del 25 al 34. Entonces, vamos a estar leyendo por partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el versículo 1. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, lo primero que encontramos en el texto es un conector. El conector que encontramos es por tanto os digo. Entonces, subraya ese conector. Y ese conector lo que le está diciendo es que usted tiene que prestar atención a lo que viene antes del texto. Es decir, vamos a centrarnos también para poder estudiar el texto en el contexto anterior del texto. Entonces, ¿cuál es el contexto anterior? Estamos estudiando la parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, pues ya hemos venido durante todo este mes y el mes pasado hablando acerca de eso. Y como podemos notar, hasta el momento lo que hemos aprendido del Sermón del Monte son 3 cosas. Entonces, pueden irlas anotando en su libreta. Estudiemos el texto en su contexto. Mateo 6, del 26 al 34, están marcados dentro del Sermón del Monte. En el capítulo 5 y capítulo 6 nos está hablando acerca de que debemos tener una devoción absoluta a Dios. Con 3 ejemplos específicos, Jesús nos enseña que nuestra práctica de piedad debe ser diferente a las prácticas externas de los fariseos. Entonces, el principio que podemos sacar de este texto y de estos 3 ejemplos es que debemos agradar a Dios y no recibir alabanza de los demás. Entonces, con 3 ejemplos como la limosna que encontramos en el 6 del 1 al 4, la oración del 5 al 14, el ayuno del 16 al 18.
Entonces, que debemos evitar las hipocresías al no practicar solamente la justicia por las apariencias, sino para agradar a Dios. Y en el del 19 al 34, entonces nos está advirtiendo contra la avaricia y la correspondiente ansiedad, haciendo contrastar la naturaleza temporal e incierta de los tesoros terrenales en relación a las espirituales. Eso lo encontramos en el 19 al 21, que nos está hablando de hacer tesoros en el cielo. En el 4 también nos habla de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Entonces, a causa de lo que él viene diciendo acerca de las riquezas y de la devoción absoluta a él, entonces no os afanéis. Entonces podemos notar lo importante que es estar atento a los conectores. Entonces, por las razones antes mencionadas, que el Señor está hablando de que debemos solamente alabarlo a Él, de que solamente debemos cultivar tesoros en el cielo y que debemos servir solamente a Él y no a la riqueza. Entonces, por las razones que se menciona, que Él menciona anteriormente, entonces nos está diciendo: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Por nuestra devoción absoluta a Dios, nuestra vida debe estar libre de ansiedad. Entonces, ahorita vamos a entender el pasaje en detalle. Vamos a subrayar las frases o palabras que usted encuentra repetidas en el texto. Cuando usted encuentra palabras repetidas, frases repetidas, esto es significativo en el texto y hay que prestarle atención, porque nos puede estar dando la señal que ahí podemos encontrar el mensaje central del texto. Entonces, les invito, vamos a leer. En el versículo 25 encontramos la frase: no os afanéis. Pero también en el 28, y por el vestido, porque os afanáis. Y también en el 31, no os afanéis. Entonces, en su libreta escriba en qué versículos encuentra estas palabras repetidas. Y si leemos el texto, que vamos a estar leyéndolo más adelante, vamos a encontrar que hay muchos interrogantes, ¿verdad?, que Jesús está haciendo a las personas que lo están escuchando en esa época. Entonces, vamos a revisar si después de esas preguntas, ¿qué encontramos nosotros? Entonces, vamos a leer. Dice: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Entonces podemos ver ahí que se está repitiendo mucho la palabra beber, comer, vestir y vida, ¿sí? Entonces podemos ir subrayando. En el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez encontramos la palabra relacionada con comida, con alimentación. Sigamos. ¿No valéis mucho vosotros más que ellas? Encontramos una pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, otra vez encontramos una palabra relacionada con el vestir, y subrayela también. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Otra vez encontramos la palabra vestir. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Miren que nuevamente encontramos las repeticiones de esta frase.
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis. Entonces, en el 34 también lo encontramos. Entonces, anoten otra vez. Ahí en su orden, la palabra afanar otra vez se encuentra. Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Nuevamente encontramos la palabra afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, lo que podemos notar en el texto es que Jesús está dando unos argumentos, unos ejemplos del por qué el afanarse es inútil. Entonces, tras cada frase que diga no os afanéis, si se dan cuenta que está en el 25, en el 26 y en el 27 encontramos el argumento del por qué no, un argumento o varios argumentos del por qué no afanarse. En el 28 nuevamente encontramos la palabra por qué os afanáis, pero ya en forma de pregunta, y encontramos un argumento. En el 31, ese argumento lo encontramos en el 28, 29 y 30, y en el 31 también, y encontramos el argumento en el 32. Y en el versículo 33 encontramos unos conectores más y así que más adelante lo vamos a estar estudiando. Y encontramos palabras repetidas como comer, beber, vestir, comeremos, beberemos, vestiremos, vestido, alimento, están muy relacionadas. Entonces, si se dan cuenta en el contexto en que se escriben estas palabras dentro del texto, nos está hablando de las necesidades diarias que causan el afán. Entonces, Jesús está diciendo que nosotros los seres humanos nos afanamos por esas cosas. Eso es de forma, observando el texto, ¿verdad? No profundizando, sino solamente de forma superficial. Entonces vamos a ver el flujo del pensamiento que hay dentro del texto. Como ya le hemos leído el texto, podemos nosotros notar, inferir, que lo que Jesús nos está diciendo es que no debemos afanarnos porque es inútil hacerlo. Entonces Él viene a explicar el por qué nosotros no debemos tener afán. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a partir de las palabras que encontramos repetidas, vamos a sacar los motivos por el cual no debemos afanarnos, que encontramos dentro de los versículos que están dentro de la palabra afán o afanáis o no afanéis. Entonces, en el 25 encontramos no os afanéis, las preguntas que Jesús hace. Entonces, en la primera pregunta, la primera pregunta que encuentro, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, la primera razón que yo encuentro por el cual no debo afanarme dentro del texto. El segundo, no valéis mucho más vosotros que ellas. Entonces, si usted quiere en su libreta, puede colocar que se está refiriendo a Jesús, que son a las aves del cielo. Yo aquí porque lo saqué en modo de pregunta. La tercera pregunta que encuentro en el texto es, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces aquí voy encontrando las razones por el cual no debo afanarme. En el 28 encuentro por qué os afanáis, la pregunta, que es el segundo afán que encuentro en el texto. Y saco la pregunta que pues estoy escribiendo dentro de mi libreta, que no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Pero si usted quiere escribir a qué se está refiriendo Jesús, entonces usted coloque que se está refiriendo a los lirios del campo, a la hierba del campo, ¿sí? Para que de pronto sea más claro.
En el versículo 31 encontramos nuevamente no os afanéis. Entonces yo voy a escribir por qué no debo afanarme. Aquí en el 32 hay un porqué que nos está dando una señal de una explicación. Entonces yo voy a escribir primero porque los gentiles buscan estas cosas y segundo porque vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de estas cosas. Listo. Entonces así va de forma solamente observando el texto. Entonces ahorita sí podemos nosotros ya de una manera más reflexiva, interpretativa, explicar las razones que encontramos a través de las preguntas. Entonces, argumentos, yo aquí coloqué argumentos de la inutilidad del afán. Entonces, Jesús para mí está argumentando el por qué no debo afanarme, ¿sí? Porque es inútil. Entonces, del 25 al 27, el texto nos dice no os afanéis. Entonces, en el primer lugar, nos está hablando de que nuestra vida es algo que va más allá. Y que tienes asuntos celestiales que perseguir. Entonces, como nuestra vida va más allá y ya en el tesoros en el cielo aprendimos que debemos cultivar, ¿verdad? Tesoros celestiales. Entonces debemos enfocarnos en eso. Y solamente nuestra vida no es la parte física, no es el alimento, no es el vestido, no es el cuerpo, sino que tenemos un alma y un espíritu también. Entonces, esos asuntos espirituales deben ser el enfoque que también debemos darle a nuestra vida, no solamente la parte del sustento y la parte de suplir nuestras necesidades diarias. Segundo, no valéis vosotros mucho más que ellas. Entonces, vamos a leer el versículo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros más que ellas. Entonces, aquí el Señor Jesús nos invita a mirar las aves. Que vemos que ellas, el Señor les provee y el Señor las cuida. Aquí podemos encontrar un atributo de Dios y es que Dios es soberano, del universo, ¿verdad? Que aún la alimentación de un ave, ¿verdad?, cae dentro de su cuidado. Entonces, muchas personas tienen preocupación por cosas materiales, ¿sí? Pero quizás esa preocupación, ese afán, es porque no han comprendido el amor, el cuidado y el valor que tienen delante de Dios. Entonces, yo aquí de forma corta le coloqué a mi versículo, usted al lado de ese versículo puede escribir: Dios te valora mucho, Él te ama, o de la forma que el Señor le habla a través de la palabra. En el versículo 27, entonces, dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces, en lenguaje griego, esto puede significar, en vez de añadir a su estatura, añadir a la vida. Entonces, yo aquí le he puesto que preocuparme no cambia nada, preocuparte no cambia nada. Pero si nosotros pues podemos analizar, podemos contribuir a que nuestra salud se deteriore, porque la ansiedad produce estrés y el estrés es una enfermedad que puede dañar nuestro cuerpo y nuestra salud mental también. Entonces, no vamos a añadir vida, más tiempo de vida por preocuparnos, pero sí podemos añadir a nuestra vida una vida sin tranquilidad, con preocupaciones.
Y bueno, de cada una de las frases que usted coloque por cada versículo, por cada estructura o flujo de idea que usted encuentre dentro del texto, ya usted ahí hace sus reflexiones. Entonces, si pueden notar, yo en la diapositiva escribía: mi vida, Dios me valora preocuparme, porque principalmente la palabra nos está hablando a nosotros primeramente. Ahora bien, si usted dice, bueno, no sé qué significa la palabra afán, entonces ya usted también puede investigar. Pues lo que yo hago es que usted puede buscar en un diccionario y mirar qué significa el afán en nuestra lengua. Pero también tener en cuenta, puede buscar en Google, de pronto qué significaba esa palabra para la cultura griega. Entonces, por ejemplo, yo aquí encontraba que la palabra afán está muy relacionada en el griego a lo que significa para nosotros. Y es que es una preocupación con cosas que causan ansiedades, tensión y presión. Y esta palabra sugiere en el griego una distracción. Entonces, miren que está muy relacionado a estar distraídos con las riquezas, con acumular tesoros en la tierra, con servir a las riquezas y distraernos para no centrarnos en lo que verdaderamente es importante, que es la devoción absoluta a Dios. Entonces, usted también puede reflexionar si en su vida hay preocupaciones, ansiedades, presión por todos los días adquirir estas necesidades diarias. Y si es así, entonces hacernos esta pregunta que Jesús le hacía a su auditorio original: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y podernos analizar si nuestra vida es mucho más que eso. Y así preguntarnos: ¿no valemos nosotros más que de pronto las aves? Y el Señor aún tiene cuidado de ellas, aún más nosotros que somos sus hijos. También ponernos a reflexionar si preocuparnos cambia algo, añade más tiempo a nuestra vida, o más bien qué consecuencias puede traer. Entonces usted también puede investigar por internet, y también, pues, si no tiene internet, analizar de pronto en libros que tenga en casa o en las noticias que también nos hablan acerca de esto, la ansiedad y el estrés, lo perjudicial que es para nuestro cuerpo. Entonces, mirar ahí, ¿verdad?, todas las consecuencias que trae el preocuparnos. Entonces, seguimos el flujo de ideas en el versículo 28. Bueno, en el versículo 28 encontramos que dice: y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces, del 28 al 30 encontramos que el Señor está haciendo referencia al campo, a los lirios, a la hierba, que Dios las viste, ¿verdad?, de manera con hermosura. Y aquí podemos ver un atributo de Dios, un Dios creador, ¿verdad?, que cuida y sustenta y da belleza a su naturaleza y a sus seres creados. Y como nosotros somos parte de esa naturaleza y seres creados por Dios, Él también va a cuidar de nosotros como lo hace con las aves, con los animales, con las plantas. Y aquí hay una palabra que llama mucho la atención, y es hombres de poca fe. Si usted quiere, lo puede subrayar en su Biblia. Uní
versículos del 28 al 32, por esta parte de hombre de poca fe, porque más adelante vamos a encontrar también en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, aquí vamos a subrayar la palabra gentil. Entonces, una cualidad de los gentiles son personas que aún no conocen de Dios, y usted que ha conocido del Señor, que tiene una relación con Dios, que es hijo de Dios, que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha recibido perdón por sus pecados, que ha recibido de su gracia, usted no es un gentil, usted es un hijo de Dios. Entonces, las personas que son gentiles son personas de poca fe, y esa poca fe no los hace entender y disfrutar de un Padre Celestial que les provee todas estas cosas. Entonces, yo aquí coloqué dos argumentos de la inutilidad del afán. Entonces, ¿por qué no debemos afanarnos? Entonces, ¿por qué no debemos afanarnos? Porque la preocupación revela mi falta de fe en el amor de Dios en mí. Entonces, si nosotros nos preocupamos, estamos demostrando que Dios no nos ama, y eso no es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios nos está diciendo es que nos ama, que cuida de nosotros, que nos valora mucho. Entonces, al preocuparnos estamos negando que Dios nos ama. Y lo segundo es que no nos debemos afanar porque hace parte de una conducta gentil, de los que no conocen a Dios, que no pueden comprender que Dios es nuestro Padre proveedor. Entonces, si usted se preocupa, si yo me preocupo, si yo me afano, tengo presión por conseguir, me distraigo consiguiendo esas cosas materiales, lo que estoy mostrando es que no creo que Dios me ame y que no creo que Dios es mi proveedor. No se trata de descuidarnos al momento de vestirnos o ser descuidados por adquirir las cosas materiales, sino más bien que las cosas materiales no constituyan una carga pesada para nosotros, que no sea una prioridad para nuestra vida, que no nos distraiga de lo verdaderamente importante, que es cosechar tesoros en el cielo. Entonces, seguimos estudiando en el texto y usted también puede reflexionar con las dos razones del por qué no debemos preocuparnos, porque demuestra nuestra falta de fe, también demuestra que no creemos que tenemos un Padre proveedor, un Padre cuidador, y es una conducta que no es para cristianos, sino para personas que no conocen del Señor. Seguimos entonces, vamos a estudiar nuestros dos últimos versículos, que es versículo 33 y versículo 34. Recuerden que les dije que encontramos dos conectores, más y así que. Entonces, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, más buscad, lo que nos está diciendo más es que más bien, antes de afanarte, antes de preocuparte, antes de demostrar tu falta de fe, de confianza a Dios, más bien busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Recuerden que les decía que afán sugiere una distracción. Entonces, en vez de distraerte pensando y poniendo todo tu tiempo, tu vida, tu mente en las cosas materiales, más bien inviértelas en el reino de los cielos. Lo que nos sugiere el texto es que reemplacemos el afán por la comida, bebida y el vestido,
por una preocupación por el reino de Dios. Y todas estas cosas, lo que es bebida, comida y vestido, serán añadidas. ¿Por qué son añadidas? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Ya vimos que Él sustenta su creación, que Él alimenta su creación, Él viste su creación, y también lo hará con nosotros. Entonces no debemos preocuparnos por eso, sino más bien por extender el reino de los cielos. Ahora podemos hacernos preguntas al texto y decir, bueno, ¿cómo puedo yo buscar el reino de los cielos y su justicia? Y si el contexto anterior nos puede ayudar a resolver esto. Entonces, hemos estado en el Sermón del Monte hablando de la conducta que debe tener un ciudadano del reino. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros ese reino de los cielos y su justicia? Bueno, imitando la conducta que debemos de tener como hijos de Dios. Ahí nos habla acerca del perdón, el Sermón del Monte. Nos habla de dónde debemos de tener nuestro tesoro, a quién debemos servir, si a Dios y las riquezas. Nos habla de que debemos orar. Nos habla de dar, ayudar a los demás, sin ser visto por los hombres. Podemos extender el reino predicando la palabra de Dios. También lo vemos en el contexto del libro de Mateo, en el contexto bíblico. El Señor nos llama id y a ser discípulos, y de esta manera podemos nosotros invertir tiempo, invertir los recursos económicos en el reino de Dios, en llevar la palabra. En el último versículo 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, así que nos está diciendo, en consecuencia a lo dicho anteriormente, en consecuencia a lo que ya el Señor nos está diciendo, el por qué no debemos afanarnos. Entonces nos dice que no debemos preocuparnos por el mañana, sino por el hoy. Esto sugiere, como seres humanos, nos preocupamos por el futuro, ¿sí? Por lo que pasará mañana. Y para qué preocuparnos por eso si nosotros no tenemos el control de lo que sucede cada día, ¿sí? Y cada día trae sus propias situaciones. Entonces es Dios el que es soberano, el que conoce, el que tiene el control. Entonces nosotros solamente debemos centrarnos en el hoy. En el hoy, preocupándonos para que Él sea nuestra prioridad. Entonces usted puede reflexionar y puede preguntarse cómo usted muestra que está buscando primeramente el reino de los cielos. Y a veces pensamos que buscar el reino de los cielos es complicado, y no es complicado, es lo más de sencillo. Porque cuando usted es una buena esposa, cuando usted es un buen esposo, cuando usted es un buen amigo, cuando usted es un buen hermano, cuando usted es un buen trabajador, cuando usted es un buen vecino, usted ahí está demostrando que usted está buscando primeramente el reino de los cielos. Porque con nuestras actitudes, comportamientos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras relaciones, nosotros podemos mostrar a Jesús, y también predicando su palabra y enseñándole a otro y dedicándole el tiempo que merecen nuestras familias, nuestros amigos, un tiempo de calidad en el que podamos enseñarles de la palabra, pero también mostrar convivencia, que somos hijos de Dios. De esta manera nosotros podemos demostrar que estamos buscando primeramente el reino de los cielos. Y también podemos preguntarnos si nos afanamos por el mañana,
pensando en el futuro, vivimos preocupados por eso. Y de qué forma podemos nosotros dejar de hacerlo. Y bueno, el Señor nos ha dado miles de razones para dejar de hacerlo. Y una de las mayores razones es que debemos centrarnos en que Él sea nuestra prioridad. Cuando Él es nuestra prioridad, el afán no estará en nuestras vidas. Y todas estas cosas, lo que los bienes materiales, las necesidades básicas de nuestras vidas, van a ser añadidas, porque Él es el sustentador de su creación. Entonces, en esta noche, de manera muy precisa y de manera muy corta, y usted en su libreta puede hacer todas las reflexiones, preguntas, puede escribir sus debilidades, sus fortalezas en cuanto a lo que el Señor le ha hablado en el texto, puede escribir un compromiso, una tarea práctica que puede empezar a desarrollar desde hoy en relación con esto. Entonces, cada día trae su propio mal. Es el Señor el que tiene el control de todas las cosas, y en el Señor están nuestros tiempos. El Señor es soberano, Él conoce qué pasará mañana. Nosotros no conocemos el día de mañana, y en nosotros debemos tener esa paz, experimentar esa paz, esa confianza en el Señor. Y en eso consiste la fe, en vivir cada día disfrutando de esa relación con Dios, sin pensar en que mañana puede venir una enfermedad, un virus, una pandemia, una crisis económica. Y cuando llegue esa crisis económica, cuando llegue esa pandemia, cuando llegue esa enfermedad, confiar en que el Señor en medio de eso nos sostiene, Él nos fortalece, y Él dará la solución a cada una de las situaciones que nosotros tenemos. Y aún así, si nosotros vivimos cosechando y guardando tesoros celestiales, tenemos el mayor regalo, que es la salvación. Entonces, aún en la muerte, aún en la enfermedad, debemos tener esa confianza que tenemos una salvación segura, y eso nos debe dar tranquilidad y nos debe dar paz. Entonces, mis hermanos, cada uno de ustedes puede en casa hacer sus reflexiones del texto. Yo les invito, vamos a estar orando, respondiendo a lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu cuidado, porque tú nos sustentas. En esta noche queremos pedirte perdón porque se nos olvida que tú eres nuestro sustentador, se nos olvida que eres nuestro proveedor, se nos olvida que has tenido cuidado de nosotros, se nos olvida todas las bendiciones que hemos recibido de parte de ti. Perdónanos, Señor, si en nuestra vida, nuestro pensamiento, nos esforzamos por preocuparnos, por centrarnos en adquirir cosas materiales, en adquirir nuestras necesidades básicas. Si nuestra mente se distrae pensando en cómo vamos a hacer para poder conseguir alimento, vestido, calzado, perdónanos por eso, Señor. Perdónanos si no hemos puesto prioritariamente el buscar tu reino y perseguir tu justicia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti. Perdónanos porque con nuestra preocupación, con nuestra ansiedad, demostramos que no confiamos en tu palabra, no confiamos en lo que tú dices acerca del amor que tienes por nosotros. Perdónanos porque muchas veces actuamos como gentiles, preocupados y sin comprender que tenemos un Dios Padre Celestial Proveedor. Padre, en esta noche te pedimos que transformes nuestros corazones. Queremos experimentar tu paz,
tu tranquilidad en medio de la prueba, en medio de la escasez, confiando que todas las cosas, Señor, que tú nos dices en tu palabra, todas esas promesas serán añadidas, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque en esta noche nos alientas. En esta noche podemos sentir tu amor, tu cuidado en esta palabra. Gracias porque esta palabra es oportuna para nuestras vidas y es oportuna, Señor, para esas preocupaciones, esas ansiedades que diariamente, Señor, nos afectan. Y en vez de añadir vida, lo que hacen es añadir enfermedades, estrés y enfermedades físicas, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Permítenos ser hacedores de ella, Señor, y no tan solamente oidores. Gracias, Señor, porque en tus manos están nuestros tiempos. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y los dejo en esta noche con una canción de Santiago Benavides. Espero que la puedan escuchar y que puedan reflexionar también la letra de la canción que está en relación con lo que aprendimos hoy. Que el Señor los continúe bendiciendo. Chao. Se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios. Como toda enfermedad, hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. Ay, ayúdame, Señor, a recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Es que se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. No quiero seguir olvidando así. Yo quiero vivir aferrado a ti. Hola
Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo. ¡Hola, guerreros! ¡Hola, valientes! El día de hoy te traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí Y a mi familia. nosotros seremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. ¡Te esperamos!